Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Una de las desapariciones más inquietantes de nuestra historia es la de Juan Pedro Martínez. Es el crío de 10 años, viajaba con su familia en un camión cisterna donde el padre estaba transportando 23.000 kilos de ácido. Cuando descendía el puerto de Somosierra, el vehículo se estrelló en una de las curvas. Los padres murieron, el cuerpo de Juan Pedro nunca se encontró. Con ese caso empezamos hoy nuestra sección de desaparecidos. Rocío. Pues así es, María, es uno de los casos, como dices, más misterioso de la historia, también para la Europol, y al conocido como Niño de Somosierra, así se le conoce durante estos 33 años, parece que se le tragó la tierra. En un primer momento se dijo que su cuerpo se habría desintegrado en ácido sulfúrico que transportaba el camión que conducía a su padre, pero rápidamente esa teoría se descartó. Luego que fue raptado, y todavía a día de hoy su familia sigue buscándolo. Es un caso aún por resolver. Y bueno, en la mañana hemos querido hacer una reconstrucción de cómo ocurrieron los hechos y lo vamos a recordar en este reportaje que ha hecho uno de nuestros equipos. Es Juan Pedro Martínez, el conocido como Niño de Somosierra. Su desaparición, la más misteriosa de nuestra historia reciente, según la Europol. Había terminado el curso, la nota había sido buena, fue como un premio. Su padre, camionero, le había prometido llevarlo a Bilbao en su próximo viaje. Esta vez iría también su madre. Transportaban 25.000 litros de ácido sulfúrico. Bueno, pues creo que son 3 paradas en la ruta. La última para desayunar en este mesón de la Sierra madrileña. Se sentaron y estuvieron ahí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. 40 kilómetros después, el camión se estrella tras alcanzar el puerto de Somosierra a más de 100 kilómetros por hora. Y esto de Joven de Paz, en aquel entonces, yo lo que me encuentro es una nube enorme, con un miedo terrible, porque no sabíamos si aquella nube era tóxica. Vino el forense y ya se procedió al levantamiento de los cadáveres, se empezó a buscar el niño por todos los sitios y no se encontró absolutamente nada. Estuvieron meses aquí buscando, porque el niño iba con los padres, indiscutiblemente. ¿Dónde y cuándo desapareció el niño? Eso ha sido un misterio. Y ahora sí nos adentramos en la desaparición del Niño de Somosierra y como citábamos en la introducción lo hacemos de manos de un escritor, de un amigo del programa, investigador y exdirector del semanario El Caso. Juan Rada, ¿cómo estás? Pasando calor, como casi todos. 34 años han pasado desde la desaparición del Niño de Somosierra, un caso realmente complicado de la crónica negra de nuestro país. Pero Juan, ¿qué ocurrió? Hay 2 desapariciones ocurridas en el último cuarto de siglo, estamos hablando del siglo XX, claro, esto pasó hace 34 años, que Europol las considera las más desconcertantes, inquietantes y misteriosas de todas las ocurridas en el viejo continente. Son la del niño pintor de Málaga y esta de Somosierra. O sea que, ya digo, tiene todos los ingredientes de misterio que puede haber detrás de una desaparición que en realidad pues es un crimen. En fin, ¿qué ocurrió? En fin,
padre, pues Juan Pedro, tenía que realizar el trayecto de Cartagena a Bilbao, transportando 24.000 litros de ácido sulfúrico oleum con destino a una empresa petroquímica. Entonces, Juan Pedro había sacado buenas notas y el padre pues le quería premiar, aparte de que, ya digo, este viaje empezaba en el día 24, festividad de San Juan, y como era su santo, pues dijo, mira, me vas a acompañar a Bilbao y así verás el mar Cantábrico, que las olas son mucho más embravecidas que las del Mediterráneo. También el niño tenía curiosidad por ver algo que no había visto nunca en Murcia, que era ver pastar a las vacas en el campo y demás, en fin, bueno, unos alicientes que el padre le puso al niño para que le acompañara. Claro, para que también el padre, como tenía que ir atento a la conducción, pues le dijo a la madre, a su esposa, que la acompañara para estar un poco pendiente del niño, ¿no? Y ni corto ni perezoso, pues aquella tarde de San Juan, pues echaron a andar también, ya, con calor, como hoy, ¿no? Tiraron hacia arriba, ¿no? En fin, y le fueron viendo durante todo el recorrido, ¿no? Estuvieron repostando gasolina en la Venta del Olivo, que era un sitio muy popular que hay muy cerca de Cieza, en Murcia. Pasaron por las Pedroñeras, donde pararon en el área de descanso. Digo todo esto porque la gente les iba viendo a los teles, me refiero. En fin, incluso el personal de una gasolinera les observó que, pasada la medianoche, estaban dando una cabezada en la cabina del camión. En fin, luego reemprendían el viaje por la Nacional 301, cruzaron Madrid y ¡hala!, hacia arriba. Entonces, el último sitio donde ya se vio al niño fue en el Mesón Aragón, ya iniciándose la subida a Somosierra. Había un restaurante se llamaba Mesón Aragón, pero todo el mundo lo conocía popularmente como El Maño, y allí hicieron la 7ª parada del viaje. Desayunaron los 3. El camarero que les atendió, Felipe Alhambra, pues en fin, incluso se fijó en el niño, porque desayunaron ellos café con leche, con algún bollo y tal, y el niño pidió un vaso de leche y mahonesa, y le llamó la atención lo de la mahonesa, y se fijó claramente en el niño, y al rato ya, cuando se fueron, pues él abandonó la barra, no había ningún otro cliente, y por detrás de una ventana vio cómo subían los 3 al camión, y el vehículo reemprendía la marcha. Y allá es cuando se esfuma Juan Pedro Martínez. A partir de entonces, lo único que se conoce son los datos recogidos por el tacógrafo. El vehículo llegó a realizar, subiendo el puerto, nada menos que 12 paradas, algunas de 20 segundos como máximo, lo que claro, lógicamente no sirve ni para cubrir ninguna necesidad fisiológica, y mucho menos, Jorge, mecánica, ¿no? Pero las detenciones se producían precisamente en los repechos. En fin, una vez alcanzada la cima, que la ascendió a 15 kilómetros por hora, o sea, muy despacio, se lanzó cuesta abajo su padre a 140 kilómetros. Estamos hablando de un puerto, entonces, con una carretera llena de curvas y sin apenas arcén. Claro, no tardó mucho en que la cabina y la carga, pues claro, formaron un ángulo a modo de compás y volcó. Y ahí empieza el misterio. ¿Qué fue de Juan Pedro? En fin, la historia es que, claro, rápidamente, pues los conductores que circulaban por allá, pues declararon eso, que habían visto volcar el camión, que llegó rápidamente la Guardia Civil y demás. Y, claro, cuando salieron las noticias, pues decían que un matrimonio, bueno, un conductor, ya que se suponía que era su mujer, que habían muerto al volcar un camión en el puerto de Somosierra. Entonces la abuela, que estaba en Los Cánovas, que era donde vivía esta familia, en Murcia, que estaban viendo pues las noticias, ahí va, se enteraron del siniestro. Pero claro, nadie hablaba del niño. Llamaron a la Guardia Civil para que se informara ahí, a la zona de Somosierra, de que iba el hijo también. Bueno. En fin, fueron para allá, el niño no estaba dentro. O sea, estaba herméticamente cerrada la cabina, pero el niño estaba dentro. Fueron los bomberos, con cortafríos, abrieron aquello. Solamente quedaba una zapatilla del niño, pero no se sabía absolutamente nada de nada. Rápidamente se inició una búsqueda por parte de la Guardia Civil, Protección Civil, muchos vecinos de la zona, voluntarios, perros especializados en este tipo de rastreos, helicópteros, nada de nada. O sea que, en fin, ha habido, claro, se han contado cosas que dicen que, teorías, claro, que los conductores que aquella trágica mañana circulaban por allí,
pues vieron una Nissan Vanette blanca, una furgoneta, que precedía a toda velocidad al camión. Y claro, un par de pastores que dicen que presenciaron el accidente, y algunos que se bajaron de los automóviles, dicen que la furgoneta se detuvo, que de ella bajaron un hombre, dos personas, una pareja, hombre y mujer con aspecto nórdico, bata blanca, largas melenas, él también con bigote, que se acercaron a la humeante cabina y que ella dijo que era enfermera, que registraron aquello y que aprovechando el mare magnum se fueron disimuladamente portando un bulto. Pero en fin, esto no es muy creíble porque estaba amaneciendo y allá la Guardia Civil con gran esfuerzo podía ver a pocos metros porque empezó a salir un poco de ácido sulfúrico de la cabina y al mezclarse con la escarcha de la mañana empezaron pequeñas explosiones. Entonces había un poco de humo y demás y la Guardia Civil tenía que estar con linternas y tal para ver muy de cerca. Es muy extraño que de lejos algún conductor o algún pastor pudieran ver exactamente cómo dos personas se llevaban un bulto. Y encima, lo que yo he dicho, la cabina estaba herméticamente cerrada porque cuando hizo el compás con la carga, el camión se quedó de ruedas arriba, pero totalmente cerrada. O sea que esas versiones no sirven, ¿no? En fin, después de esto, claro, ¿qué pasaba con el niño? No aparecía por ningún lado. Los abuelos y tíos emprendieron una campaña masiva e incansable buscando al chaval, ¿no? Se gastaron un par de millones de pesetas en esto, hacer pues eso, toda clase de carteles, de afiches y tal. Solicitaron ayudas para ampliar el radio de acción, contrataron a algún conocido detective especializado en desapariciones. En fin, ya digo, colocaron nada menos que 85.000 carteles en colegios y demás con el "se busca". Era la imagen feliz de Juan Pedro en traje de primera comunión. Lo colocaron en calles, fachadas, ya digo, de centros escolares, como acabo de decir, ayuntamientos, oficinas de correos, nada de nada. Es más, recorrieron miles de kilómetros desde de donde se produjo el accidente hasta Burgos, subiendo por la derecha, bajaron por la izquierda, a ver si encontraban algún resto, algo. Nada de nada, en fin. Yo recuerdo que en el caso hubo algún experto que se nos dirigió explicando que el cuerpo descompuesto del niño había quedado sepultado en un amasijo de tierra provocado por el camión cuando volcó, y que los perros de la Guardia Civil no habrían detectado los restos debido a la asfixiante contaminación del ambiente. En fin, nos desplazamos hasta el kilómetro 95 en la Nacional 1, recuerdo, con una excavadora y ante la presencia de la Guardia Civil que perforó el suelo, allá no había resto orgánico alguno. Y en cuanto a que dentro de la cabina del camión hubiera hecho lo que se llama el efecto bañera y hubiera descompuesto el cuerpo, imposible. Primero porque hay materias, como los dientes del niño, o los botones de la ropa o lo que sea, que no se descomponen. Por otro lado, a los padres les había caído un poquito de ácido sulfúrico, pero un poquito, y nada, les había hecho unas leves heridas. Incluso el comandante jefe de la zona, pues me contaba que, para comprobar que efectivamente el niño no iba allá, dijo a un agente: oye, vete a la carnicería de al lado y trae un trozo de solomillo, pero carne, nada de hueso. Y la metieron en ácido sulfúrico y a los 5 días aún no se había descompuesto del todo. En suma, que era imposible que el niño entero se hubiera descompuesto en horas. O sea, como me dijo este comandante, el niño no iba en el ascenso no estaba dentro del camión cuando subieron. Al año, pues nosotros publicamos en el caso de que había surgido, pues eso, una gran novedad, ¿no? Había cambiado la jueza de aquella zona de la que dependía, de la zona de Somosierra. Y entonces esta segunda jueza ordenó que la Guardia Civil investigara a Cuba, algo que no se había hecho. Y entonces ya, cuando se investigó, se encontraron restos de heroína. Entonces ya la gran sospecha viene, que puede ser, que el padre, que era un hombre, un trabajador serio, pero había contraído una deuda de 8 millones, consecuencia de la reciente adquisición del vehículo, en fin, que pensaba pagar a plazos, se le había agravado la situación por una importante avería en la caja de cambios y los frenos, encima tenía que desembolsar otras 700.000 pesetas. Puede ser que alguien, conocedor de su crítica situación, eso pasa a veces, aprovechara para ofrecerle un porte de estupefacientes que aliviara pues la precaria situación. Eso hacen a veces los traficantes, ¿no? Buscar gente limpia, ofrecerle un porte, arreglas tu problema y tan amigos. Y pudiera ser que el gobierno, por tal coyuntura económica, pues aceptara esto.
Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, cuando hay un porte de heroína, suele ir por delante un coche lanzadera para, avisar si hay algún control de la Guardia Civil y también para garantizar de que el porte va a llegar a su destino. Puede ser, claro, nosotros somos en teoría, de que al ver que el conductor se montaba con la mujer y con el niño, dijeron a ver si luego el camino de Irún, en vez de girar para Bilbao, tira para Francia con la mercancía en plan rey del mambo. Y puede ser que entonces le hicieran parar o casi parar cuando subía el puerto, que ya pues el tacógrafo detectó paradas como si un coche delante le fuera entorpeciendo, ¿no? Y le cogieran al niño pues un poco, no como rehén, sino como garantía de que el niño iba con ellos hasta Bilbao y él detrás con el camión llevando la heroína. En cuanto se descargara la mercancía, le entregaban al niño y todos están amigos. Pudiera ser. Este comandante de la Guardia Civil me contaba que bajando el puerto, un poco antes de donde se produjo el accidente, bueno, no, pasado ya esto, ya donde se produjo el accidente, vamos, había un control de la Guardia Civil, tenían, precisamente para tema de drogas, porque enfrente había una zona de algunos chalés donde se trapicheaba con esto. Y entonces, pues paraban aleatoriamente a vehículos para hacer inspecciones rutinarias. Entonces, este coche lanzadera, que igual llevaba al niño, al ver el control de la Guardia Civil, pasó con cuidado y al ver que no les paraban, pues apretaron el acelerador por si acaso y dijeron, venga, a correr para adelante. El padre, al observar que el coche, ahí amaneciendo, se perdía casi en la semioscuridad de la lejanía y tal, apretó también el acelerador, pisó a tope, cuesta abajo, a 140 kilómetros, y claro, si no era la primera curva, en la segunda, pues tenía que pasar el accidente, ¿no? Y es que la cabina, con la gran carga que llevaba detrás, pues le hiciera el compás y volcara, ¿no? Y en fin, pues eso ya digo, nosotros, en el caso, al año siguiente, pues una gran portada, a toda plana, con este título, El niño de Somosierra, en poder del narcotráfico, y luego el subtítulo era, se ha encontrado heroína en la cisterna del camión siniestrado. Y era eso, ya digo, una diligencia ordenada por la nueva jueza de Colmenar, María Dolores Ruiz, en la que llevaba 3 meses, ¿no? Y dijo que, vamos, que se buscara. Y al parecer había un paquete de droga escondido en un bulto. El paquete estaba enrollado en una manta, luego envuelta en una lona blanca y protegida por un plástico Waldo. Y situado en uno de los 3 compartimentos, al final del depósito, rodeado por arriba y por abajo, por todos lados, de ácido sulfúrico, en fin. Ahí ya hayan quedado, pues, ya digo, en fin, hubo efectivos de la Guardia Civil, se desplazaron desde Madrid, estuvieron en la casa buscando droga, en fin. La abuela materna, que fue una gran luchadora en este aspecto, pues recelaba sobre todo de esto, ¿no? Que decía, a mí me lo comentaba, unos dicen una cosa, otros dicen otra, yo qué sé si llevarían el cambio, dice, no lo sé. Dice, eso sí, mi yerno, aunque le hubieran apuntado con una pistola, dice, prefiere que lo maten antes que dejar al zagal, ¿no? Pero en fin, aquí está la cuestión. En fin, ya digo que cerca del control del siniestro, vamos, había un control policial y eso pudo ser un poco lo que motivó esto. El portavoz de la familia, Juan García Legaz, que es primo de la difunta y que ha estado dirigiendo, vamos, y volcándose en la búsqueda del sobrino, ha ido a programas de televisión, conmigo ha compartido alguno, hace unos meses en La Sexta estuvimos juntos y tal, dijo textual que una red delictiva muy importante que había detrás de todo esto nos estuvo acosando telefónicamente para que no prosiguiéramos con nuestras indagaciones. Curioso. Sabían que mientras no soltaran a su presa, no había testigo alguno que pudiera denunciarles. Claro, el tema era el niño que se habían llevado, que fue de él. Entonces la familia, esta de Murciana, dice, solicitamos la intervención de nuestros teléfonos, que se localizaran los titulares de furgonetas similares a la que se detuvo junto al camión, a Nissan que he comentado antes, y un montón de pesquisas más. Dice, pero no hubo ni resultado ni ayuda por ninguna parte. Dice, no se investigó entonces debidamente, y en fin, y no hubo ayuda suficiente. Pero ya digo que dice que estuvieron ya recibiendo llamadas un poco coaccionadoras, incluso amenazantes, para que no siguieran investigando. En fin, ya digo, esto es un suceso muy importante, ¿no? Porque no se ha vuelto nunca a saber nada del niño. Y el Europol pues lo tiene como uno de los casos más inquietantes, más desconcertantes, más misteriosos que ha habido en toda Europa.
claro, he de sospechar que ese niño era un testigo incómodo y que lógicamente lo habrían matado, ¿no? Ya generalmente las desapariciones, cuando transcurren 48 horas y no aparece el niño, lamentablemente hay que decir que muerto. Y en este caso, pues vamos, ya han pasado 34 años y ya ni se sabe de verdad nunca qué fue de él, ni por supuesto de esa supuesta red de tráfico de drogas que pudo estar pues detrás de un porte que ocasionó el siniestro y que, en fin, que acabó pues con una historia que llevó la tristeza a una familia trabajadora de los Cánovas, amigo Jorge. Juan, y de esas 12 paradas que hizo el padre del niño de Somosierra, ¿no podemos deducir que a lo mejor tenía algún problema el camión? Es decir, que fallaba algo, porque yo, si no recuerdo mal, incluso he podido leer en algún lugar que aseguraron los peritos que es que el camión no tenía frenos. No. Paradas de 20 segundos no sirven absolutamente para nada. Y luego, vamos, a mí, según me ha dicho la Guardia Civil y tal, el coche, vamos, había frenado, vamos, cuando llegó la curva y demás, marcas de frenada y tal impresionantes. O sea que el frenaba perfectamente, porque él, antes de volcar, pegó la gran frenada, y vamos, quemó lo que dicen ahora los modernos, quemó rueda cantidad. O sea que él, en fin, lo que pasó, que se lanzó para loco. A mí me decía la Guardia Civil, dice, en una de esas paradas cogieron al niño y el niño no iba. Dice, no había ninguna avería en el vehículo, solo que se lanzó como un loco. Pero ya digo, lo de los frenos que cuentan no debe ser cierto, porque ya dijo, dejó unas marcas impresionantes de frenada. El tema es eso, que por delante iba un coche de lanzadera que, por un control que había ya de la Guardia Civil, pues hizo que se fueran a 100 y pico. Y este hizo lo mismo que el otro coche, pero claro, con un camión. O sea que la historia no fue una avería, y además lo que ellos me han garantizado al 100%, que el niño no estaba en el camión. Allá fueron los agentes, vieron el camión, la cabina herméticamente cerrada, y ahí no quedaba nada más que una zapatilla del niño. O sea, casi como si lo hubieran arrancado, como si se lo hubieran llevado violentamente de la cabina. Los dos cadáveres, podemos decir, ya que el camión estaba ruedas arriba, pues los dos cadáveres también estaban un poco, valga la expresión, patas arriba, ¿no? Con un poquito de ácido que les había caído en la cabeza, pues ellos estaban con la cabeza pegando al suelo y nada más. Entonces me dijeron, seguro que el niño no iba ahí. La causa del accidente fue la velocidad, que dicen que se tiró a 140, 145 incluso, que se pudo tirar. Y claro, no hay, en un puerto entonces, que además no estaba, vamos, no tenía no estaba tan acondicionado como ahora y demás, pues el accidente era inevitable. Y en ese control de la Guardia Civil, en el que el coche lanzadera al parecer iba dirigido, ¿no vieron a ningún, precisamente, valga la redundancia, un coche con 2 personas y un niño dentro? No, porque claro, estaban pasando coches y coches, ellos paraban aleatoriamente, estaba amaneciendo, entonces claro, los coches que pasan a 90, 100 no están mirando, simplemente de vez en cuando la Guardia Civil, vamos a parar ese, pero claro, no pueden parar a todos los que hay una carretera de esas con mucho tráfico, porque montarían un atasco, y además ese control se ve que se hacía abundante, ¿no? Entonces van parando aleatoriamente, o sea, pues yo qué sé, como a veces toca, ¿no? De cada 10 o cada 15, pues toca uno, pero claro, los guardias civiles no pueden estar pendientes de mirar quién va dentro de cada vehículo, porque nadie sospechaba lo que podía ocurrir, ¿no? Ellos de lejos están vigilando, o igual tienen alguna matrícula que les han filtrado que es sospechosa y demás, y están atentos a eso, ¿no? Pero vamos, debe ser un coche normal que pasó y, claro, la Guardia Civil no vio ni qué coche era ni otro, porque había más vehículos, ¿eh? O sea, cuando se produjo el siniestro se montó un atasco bastante bueno. Pese a ser la hora que era, el atasco fue bueno porque pasaban bastantes coches y camiones y demás. Y la Guardia Civil dijo, no vieron, porque ya digo, o sea, además estaba amaneciendo, con lo cual era coches que te deslumbran con los focos y que dentro van apagados, pues es muy difícil ver nada. Especulaciones siempre hay mil y más cuando tratamos casos de crónica negra de esta índole. Nadie del entorno del padre del niño de Somosierra conocía esta segunda faceta suya, digamos, de transportar droga. Nadie podría haber apuntado a qué grupo de narcotraficantes pertenecía este alijo de droga. Era una época en que entraba mucha droga por ciertas zonas del litoral, del litoral murciano, norte de Almería y tal, y hacían las descargas pues en muchas playas que hay por allá, playas que no, que estaban prácticamente vacías, todavía no, acababa de empezar el verano, pero todavía no eran vacaciones, entonces hay playitas por allá pues muy cómodas para desembarcar alijos de droga y luego una vez en Cartagena, pues en fin, ya intentar su distribución, ¿no? Su distribución es subirlas a Bilbao o mandarlas ya para Francia. Entonces esta gente, como he comentado antes, a veces buscan gente limpia,
yo qué sé, algún transportista, algún taxista, quien sea, que tiene algún apuro económico, se enteran de eso, le ofrecen una cantidad para resolverle la situación, es decir, no, va a ser un porte en tu vida, o sea, no te van a pillar por una vez, con tal de que no reincidas, pues no hay problema, pero claro, ¿quién contactó con el padre? Como murió, pues nadie sabe nada, ¿no? La familia decía, bueno, pues no sabemos si a lo mejor le forzaron, si no le forzaron, si, en fin, la familia, lógicamente, también quiere defender un poco el honor del fallecido, ¿no? Y también con la droga como que le obligaron a llevarla, en fin, pero claro, lógicamente, estas cosas... Ya digo, incluso el propietario de la Cuba, pues también hablaba de eso, ¿no? De que tenía una deuda y que, claro, como que voluntariamente, vamos, que quizá pues tuvo que hacerlo pues para salir del apuro económico, ¿no? En fin, o sea que, claro, ¿quién fue quien contactó con ellos? Pues ya no se ha vuelto a saber nada más, porque claro, al grave delito de tráfico de drogas se sumaba pues lo que posiblemente fue un asesinato, ¿no? Que fue quitarle al niño, en fin, que fue muy triste todo esto. Claro, yo una de las dudas que tengo, Juan, es, estamos hablando de que se encontró un alijo de droga dentro del camión cisterna, envuelto en una lona. Imagino que este alijo se tuvo que poner, digamos, en el lugar de origen del camión, cuando aún estaba vacío de ese ácido. Eso es, claro. No vale la excusa de decir, porque si te lo llegan a pillar, que lo llevas en la cabina, debajo del asiento, lo que sea, está claro que te han podido obligar a punta de pistola a eso, ¿no? Que te han podido meterte el alijo, cogerte el niño... Decir, en Bilbao te lo entregamos, pero claro, eso lo tenían que haber hecho antes de cargar todo el líquido, o sea que eso tuvo que ser previamente, con lo cual queda clarísimo que, vamos, que eso fue, vamos, un acuerdo tácito que hubo antes, que luego le pillaron y tal, y vamos, le pillaron, que pudieron haberles pillado, ¿no? Y claro, los otros que iban con el coche lanzadera huyeron rápidos. Pero en fin, que había tema de droga, sí, porque ya he dicho que es que efectivos de la Guardia Civil, como he comentado antes, se desplazaron desde Madrid para inspeccionarles toda la casa, buscando droga, muy curiosamente al mando del comandante Francisco Quintero San Juan. Pues bien, este comandante luego, ya con categoría de coronel y jefe de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga, UCIFA, en Madrid, 6 años después de esto, le cayó una sentencia de 8 años de cárcel, precisamente por negociar con estupefacientes. Es curioso, ¿no?, que el investigador, vamos, que el que iba detrás del alijo, luego fue condenado por delitos contra la salud pública, o sea, por tener beneficios del narcotráfico. Hablábamos tú y yo antes de esta entrevista, Juan, que es un caso que a ti te fascina, un caso que tú llevas siguiendo desde hace muchísimos años. Has dicho que prácticamente a las 48 horas se da por hecho de que el niño ha sido ejecutado, que el niño está muerto, básicamente. Pero a lo largo de estos años, ¿ha habido alguna sospecha, algún indicio de que el niño de Somosierra podría estar vivo? No se ha avanzado absolutamente nada. Desde que ocurrió, ya digo, fue en la noche de San Juan, de 1986, un año después exacto, fue cuando se descubrió lo del hijo de droga, que lo publicamos en el caso, y hasta ahora no ha habido ninguna novedad. Yo con el portavoz de la familia, Juan García Legaz, he coincidido en algunos programas a principios de este siglo, y también hace poco, ya digo, y siempre la historia que repite él y que tenemos que repetir los demás es la misma, porque no ha habido ningún avance de nada, o sea, no ha habido ninguna novedad. A diferencia del niño pintor de Málaga, que por ejemplo, en los últimos meses sí ha habido alguna novedad, que igual puede contribuir o no a que se esclarezca un poco la verdad de quiénes fueron los autores de aquella desaparición, pero en este caso no se avanza nada, o sea, no hay absolutamente nada, ¿no? En fin, es un caso donde por ningún lado, no sé, algunas veces, pues yo qué sé, hay detenciones que indirectamente, pues siguiendo una pista se descubre otra cosa, se aclara, pero no, aquí esto se ha quedado como un misterio para siempre, ¿no? Es decir, que es algo, ya digo que la Benemérita emprendió ya por toda la zona, porque algunos dicen, no, el niño no pudo salir defendido del camión, como decían algunos, es imposible, porque estaba herméticamente cerrado. Y además la Guardia Civil emprendió una intensa y exhaustiva búsqueda por los alrededores, ya digo, con Protección Civil, la Cruz Roja, vecindario, más de 10.000 personas participaron en las labores de rastreo, con unos potentes focos, escrutaron todos los matorrales, recodos, montículos, riachuelos, se inspeccionó la sierra en un radio de 30 kilómetros, con helicópteros, con perros adiestrados, ni una sola pista, ni una marca, ni una huella. En fin, se recogieron incluso testimonios en pueblos y estaciones de servicio, donde pasó el vehículo, y todo el mundo confirmaba que viajaba con los padres, ya digo,
Este camarero que he citado antes, Felipe Alhambra, fue el último que les vio ya en el último arranque ya que hubo, en la última parada, en la séptima parada que hizo el padre, pues vio a Juan Pedro, entonces tenía 9 años, subirse al camión y emprender un viaje, podemos decir que a ninguna parte. Fue una mala celebración del niño de su santo, qué triste. También has dicho que la familia ha recibido amenazas por parte no sabemos de quién para que dejaran de investigar, de indagar y así poder encontrar, bueno, el rastro quizás del niño de Somosierra. ¿Vosotros habéis dado duro con el semanario El Caso? ¿No os han amenazado en ningún momento a vosotros, Juan? No, sí, dimos bastante. A diferencia del niño pintor de Málaga, con el de Somosierra nos volcamos mucho. Con el niño pintor de Málaga pasó que fue un poco rebufo de este. Y claro, lo de Somosierra se comió un poco el impacto del otro, ¿no? Y además, incluso en el niño pintor de Málaga, al principio pensaban que era una desaparición voluntaria y tal. O sea, ahí no hicimos mucho hincapié. Y luego, para colmo, meses después, a finales de agosto, pues cerraba el caso. Quiere decir que no hubo mucho. Pero en el niño de Somosierra estuvimos año y pico y tal dando guerra y tal, pero claro, no. Nosotros solamente decíamos que, vamos, lo que estábamos contando, claro, a partir de lo de la heroína, incidimos un poco en ese tema, pero no hubo amenazas, ¿no? Hubo alguna pista de gente que nos decían que sí, que el cadáver estaba allá, que fuimos y demás, pero no. Pero la familia sí, la familia estuvo recibiendo llamadas, coaccionándoles, amenazándoles y demás, para que no siguieran investigando. Pero ellos dijeron, por favor, pidieron a la policía que les pincharan el teléfono para ver dónde llamaban. Claro, se supone que llamarían de cabinas públicas y siempre diferentes, ¿no? Para no dejar rastros los posibles implicados. Pero se ve que había gente interesada en que no se siguiera investigando ese tema. Lógicamente, porque se trataba de alguna banda de traficantes de drogas. Y luego también, pues eso, para que no se esclareciera al niño que posiblemente lo habrían matado igual, vamos, camino hacia el norte y lo habrían enterrado ahí en algún descampado. ¿Sí? Pero ya no ha quedado absolutamente ninguna pista de nada. Ya digo, es un caso puntero a nivel de Europa, ¿no? Cuando por detrás ha habido un tema eso, de crimen, podemos decir, ¿no? Por el tema de las drogas, ¿no? Y este niño, pues eso, que debió caer en unas manos muy peligrosas, era un testigo incómodo y lógicamente pues lo habrían quitado del medio pues igual pocas horas después. Juan, para terminar, el caso de la desaparición del niño de Somosierra sigue activo, la policía sigue buscándolo o ya está archivado en un cajón lleno de polvo. Hombre, son casos abiertos, pero es un poco lo que dices tú. Pues se guardan ya en cajones, pues es un poco llenos de polvo, y en el caso de que llegara alguna pista nueva, o así se reabriría, como ha pasado con el niño pintor de Málaga, donde ahí sí ha llegado alguna novedad interesante, incluso hasta se ha creado una unidad policial diferente a la que intervino en su momento, para que no esté contagiada por lo que se investigó entonces, para que sea una nueva investigación como si dijéramos arrancando de punto cero, y aquí se había reabierto, ya digo, el niño pintor de Málaga. Pero el niño Somosierra, salvo que surja algo, pues seguirá en un cajón, igual que tantas desapariciones tan lamentables como ha habido, pues yo que sé, bueno, todos son lamentables, ¿no? Pero en Canarias, pues yo que sé, Jeremy Vargas, Sara Morales, podríamos hacer un recorrido pues por un montón de autonomías de España donde hay muchos niños que son casos abiertos, pero lamentablemente cada día se siguen produciendo más desapariciones en nuestro país y muchas de ellas pues no se resuelven. Entonces son eso, casos abiertos, pero que se quedan ahí ya casi pues de modo perenne sin resolución alguna. Ya digo, una muerte en vida para los familiares, mucho peor que cuando han matado al niño y por lo menos hay un cadáver, hay una tumba donde ir a llevarle flores, a llorarle y si son creyentes a rezarle. Pero lo peor es la incertidumbre de que no se sabe qué fue ni qué es ahora, si es que viviera de ese niño. El niño pintor de Málaga al que hace referencia Juan Ra desapareció justo, prácticamente un año después que el niño apodado, el niño de Somosierra. Juan, ¿no puede haber ninguna relación entre estas dos desapariciones? ¿No puede ser una banda que se dedicara a secuestrar niños? No, en absoluto no. Primero, lo que estamos hablando de Somosierra, la desaparición de ese niño pues fue prácticamente casual. Si el camión no llega a siniestrarse y continúa su viaje hasta Bilbao, hace la descarga y demás, pues la familia hubiera vuelto tan feliz a Murcia, con el niño y el padre con resuelto su problema económico. Lo de Málaga pues es diferente y aquí sí hay algunas pistas y tal y se apunta por el lado de la pederastia y demás. Ya digo, esto fue, pues casi 10 meses después, esto fue el 4 de abril del año siguiente, del 87, o sea, que en fin, víspera de Semana Santa, ¿no? Y aquí
el niño incluso ha salido alguna pista, ya digo, últimamente, se ha recibido alguna carta anónima y demás, apuntando pues hacia una peña donde él, después del colegio, solía acudir a una academia de su tío, donde recibía clases de pintura y demás. Ya sabe todo el mundo que era, un chico que era un prodigio para el arte, para el dibujo, para el retrato, para el mural, para el paisaje. Pintaba muy bien ese chico, maravillosamente bien. Y luego iba a una academia, y en ese mismo edificio de esa academia había una peña, el Cenachero. Y puede ser que alguno de los que iban a esa peña, que era un poco de la alta sociedad, le echara el ojo a David Guerrero Guevara y acabaran con él. Porque cuando desapareció, aquella víspera de Semana Santa, precisamente en el trayecto de él, la madre me contó que desde la ventana de la cocina lo despidió. Hasta luego, David, hasta luego. Que iba a la parada del autobús, que hay de 100 a 150 metros a la parada del autobús. Y no llegó. Pero es que casualmente toda la calle estaba llena de policías de uniforme y de paisano. ¿Por qué? Porque iba a pasar poco después la reina Sofía, que llegaba al aeropuerto de Málaga y se iba a dirigir por esa calle al centro de la ciudad para inaugurar el Teatro Cervantes. Entonces, si hubiera habido un empujón, un grito, algo, un secuestro un poco violento, rápidamente estos agentes, estos policías, lo hubieran detectado. Pero nadie detectó nada. Parece que lo más probable es que a lo mejor, pues, gente de esa sociedad, de esa peña, el Cenachero, pues pudieran parar. David, ¿qué vas para la academia? Ah, pues mira, vamos para allá, te llevamos y demás. Y ahí emprendió también otro viaje a ninguna parte, ¿no? Y se apuntó un poco por el lado de la pederastia. Ha habido alguna carta, en fin, apuntando en cierta dirección últimamente. Y es más, este chico estaba siempre pintando a todas horas y le gustaba regalar a los amigos, pues, dibujos que hacía. Y a una amiga, Gema, le regaló una caricatura de un señor. Luego se ha hablado mucho de ese señor, que se parecía a un suizo que había en aquellos días en Málaga, un turista, en fin, una falsa pista, ¿no? Pero esa caricatura que tenía esa niña, Gema, cuando la policía fue a interrogarles y les preguntó si tenían algo, ella aportó ese dibujo. Estamos hablando de hace 33 años. Ya hace unos meses, ese dibujo, el original, que le entregó a la policía y que había pasado a la justicia, apareció en el buzón de la casa en la que ella vivía entonces. Una casa donde esa chica ahora no vive, ni figura su nombre en el buzón, pero el dibujo original ha aparecido. Digo original porque se ha comprobado que es el mismo dibujo que hizo David. Está el agujero de la chincheta con que esa niña se lo clavó en la pared de su dormitorio, e incluso en la caligrafía de ella, cuando escribió los números 8, 7, como recuerdo del año en que se lo habían entregado. Como ese dibujo del niño pintor, de David, que va a su amiga, que lo entrega a la policía, a la justicia, y al cabo de 33 años aparece en un buzón de alguien que sabía que efectivamente vivía ahí esa niña. ¿Cómo lo han sacado de donde estuviera del depósito judicial? ¿Se lo han metido en el buzón? ¿Con qué intención? Bueno, lo único que se ha conseguido es, eso sí, reabrir el caso, y se ha creado una unidad policial dedicada a este tema, a este caso, pero dependiente directamente del juzgado, que no tiene que ver con los inspectores que en su momento investigaron esto. O sea, es como dijéramos un caso que se coge otra vez en frío para investigarlo de arriba abajo, ¿no? Pero aquí, ya digo, que hay menos pistas que en el de Somosierra, porque en Somosierra, ya digo, se habla de droga, pero en este niño, de familia humilde, nadie pide rescate, ni nada, era una familia muy humilde, ¿no? Y que no hay ninguna pista, solamente que apuntaba a ser un gran pintor. Algunos decían, bueno, puede ser alguna banda de falsificadores de obras de arte y tal. Hombre, yo domino un poco el tema de las falsificaciones de obras de arte y demás, porque yo he estado casi 2 décadas de periodista trabajando en el Museo Reina Sofía, he conocido falsificadores y demás, y claro, suelen ser gente ya muy experta, muy baqueteada, que dominan un montón de técnicas y demás, y sobre todo son semidelincuentes, por decirlo de alguna forma, que van a tener la boca muy callada. Claro, este niño apuntaba muy buenas maneras, lo hacía muy bien, pero para ser falsificador hay que tener ya una buena experiencia pictórica, ¿no? Hay que dominar muchos géneros. Este niño aún tenía 13 años, le faltaba mucho para ser un gran pintor. Y además, un niño siempre es peligroso. Bueno, por un lado, lógicamente va a querer volver con los padres, aunque dijeran que fue una fuga voluntaria. Vamos. Y por otro lado, los niños pequeños hablan, y claro, no va a tener la discreción de una persona mayor que sabe que está cometiendo delitos, ¿no? Luego eso de que fue captado, convencido, secuestrado por una banda de falsificadores de obras de arte, pues no es viable. Parece que lo más que puede ser apuntar es hacia la pederastia.
Juan, para terminar, háblanos de Complot Escarlata, Objetivo la Moncloa. Este subtítulo a mí me gusta mucho. Sí, hombre, tiene su gancho. Precisamente, mira, coincidiendo con el niño de Somosierra, publiqué yo una serie de reportajes que era la gran crónica negra de la España contemporánea. Y eran 9 reportajes con grandes escándalos, de eso, que rozaban la política, el suceso, pero vamos, de corrupción política, pero detrás había crímenes, había muertes, había de todo. Lo que pasa que muchas veces eran delincuentes de cuello alto, ¿no? Y claro, eso se tapa más. Recuerdo que aquellos 9 reportajes me supusieron 9 querellas por lo penal, porque el protagonista principal era pues uno de los abogados, uno de los bufetes más influyentes de España, de los que deciden casi la política, ¿no?, de un país, y entonces me arreó pues 9 querellas. En fin, como todo lo que se contaba ya, pues era verdad, puesto que el fundador del caso, Eugenio Suárez, me dio un material y me dio pruebas para que yo escribiera sobre unos hechos ciertos, pues salimos bien librados. Pero ocurre que, claro, no es igual publicarlo en el caso, o en un periódico, que en un libro. En un periódico, el juez luego dice, bueno, mira, esto sale por la mañana y el periódico a media tarde se tira, va a la papelera y se olvida. Y mucho más el caso, que tenía fama de ser el periódico de las porteras. Esto ni lo han leído las porteras, estos temas de la política y demás, ¿no? Y entonces puede pasar, pues vamos, decir, bueno, no tiene mayor importancia. Pero el libro pasa de mano en mano, el libro se conserva, el libro está en bibliotecas, a cabo de los años lo puede leer mucho más gente, y entonces yo decidí un poco novelarlo. O sea, novelarlo, pero con hechos reales, ¿no? O sea, cuento hechos reales que han sucedido, se entiende perfectamente quién son los personajes que salen ahí, y además cuento cosas, pues como yo qué sé, por ejemplo, pues la autoproclamación como emperador de Bokassa. Bokassa primero, que era un golpista, presidente de la República Centroafricana, y se autocoronó en una, podemos decir, con un escenario tipo napoleónico, ¿no? Se autocoronó, pues gran emperador. Y ese señor hacía negocios con España. Iban gente aquí, españoles importantes, de bufetes, empresarios y demás, a hacer negocios con él. Incluso había ayudas del gobierno español para que el país, aquel señor mandaba, igual compensaba luego con envíos muy caros de café. Ese café luego no llegaba a España, sino que se vendía a terceros países. Luego ese hombre era muy dadivoso, regalaba diamantes, porque ahí en el Imperio Centroafricano había muchos diamantes y llegaron muchos diamantes a Madrid. Igual que llegaron también a Francia, a Giscard d'Estaing y demás, les llegaron. Es más, cuando lo publicó ese tema, la publicación satírica Le Carnet Enchaîné en Francia, el primer ministro francés se pegó un tiro, se suicidó. Pues ya digo que la República Centroafricana había sido protectorado francés, ¿no? Y este mandaba diamantes y demás, y también llegaban aquí a España. Entonces yo he contado esas historias porque, ya digo, en esa fiesta fastuosa de autocoronación, pues fue gente importante de España y, por ejemplo, pues practicaron canibalismo, pero sabiéndolo. Y es que a este emperador le gustaba agasajar a sus invitados con unas albóndigas picantes elaboradas con carne de niños de etnias rivales. Su guardia pretoriana cogía niños pequeños de etnias opuestas a la suya, los mataban y de los muslos y demás sacaban la carne más blandita, la picaban y hacían albóndigas. Y los comensales, todo el mundo tenía que comerlo. Los que iban de Madrid ya lo sabían. Entonces algunos, pues, hombre, te puede dar un poco de rechazo saber que vas a comer carne humana. Y algunos de ellos, pues lo que tomaban era mutil, que era un fármaco que hace que digieras rápidamente las cosas. Algunas veces se emplea también para evitar, si hay posibilidad de envenenamientos y demás, eso hace que la comida que pase rápidamente por el intestino. Y esto es lo que pretendían, era lo mismo. Si estás muy cerca del emperador, que no vean que tienes una cara de un poco de rechazo del estómago o lo que sea, ¿no? Ya digo, y comían eso sabiendo que era carne humana. Pero claro, lo que importaba eran los grandes negocios, los grandes beneficios que se iban a traer para España. Bueno, para España no, para sus bolsillos. Y es más, este señor, claro, como tantos otros, sátrapas y corruptos, pues los beneficios que tenía con estos señores empresarios españoles se los metían en una cuenta de Suiza. Cuando lo derrocaron, pues ya digo, era un sátrapa, un dictador y demás, pues se fue a París, donde fue acogido, ya que digo que él se llevaba muy bien con Giscard d'Estaing, regaba diamantes por todos lados. Y le dejaron un palacete, tenía medio centenar de hijos y demás, con sus múltiples esposas, y cuando fue a Suiza a sacar el dinero suyo que tenía, resultaba que no figuraba en ningún lado, porque el abogado español que lo representaba, cuando iba allá, según la ley vigente entonces, si eres abogado,
no tienes que decir quién es el nombre de tu cliente. Lo puedes depositar a tu nombre sin dar el nombre del cliente. Entonces, cuando Bocasa primero se acercó por allá, como al nombre de Jean Bedel Bocasa, no existía nada. Todo estaba a nombre del abogado español. Y este aplicó eso de Santa Rita. Rita, lo que se da no se quita. En fin, que son historias que cuento, pues interesantes, de este abogado también, que defendió a gente que se acabó suicidando. En fin, cuento todo esto y cómo se ha luchado tanto a nivel de prensa, de partidos, de gente corrupta y demás, para alcanzar el poder, para alcanzar la Moncloa, pero para seguir haciendo negocios, ¿no? De cómo el objetivo último, pues es la corrupción. Pues yo digo, objetivo Moncloa, pero objetivo Moncloa de gente que quiere el poder económico, que quiere manejar la corrupción y que le da igual, no le impide pues que corra la sangre o lo que haga falta, ¿no? Como veo hay chantajes, echar cebos, grabaciones y demás. En fin, creo que es un libro interesante. Se ve mucho también el ambiente del caso, porque el protagonista es un reportero del caso. No voy a decir que sea autobiográfico, pero vamos, cuento un poco el ambiente del caso, ¿no?, que había por allá y demás, y es interesante. Y a todos los lectores que se animen, oyentes y lectores, claro, que les guste leer, que se animen a comprarlo, tanto si lo piden a la editorial, Complot Escarlata, de Editorial Terranatio, o se lo piden a Amazon, pues se les envía como regalo un ejemplar original del caso. Ya digo, porque el caso quedan pocos ejemplares originales por ahí, y sí, se venden en Internet, pero carísimos, ¿no? Entonces, por el mismo precio que se pueden comprar en Internet, pues un oyente, un lector del caso, puede comprar mi libro, Complot Escarlata, y como regalo, pues le mandarán algún ejemplar de los años 60, 70 y tal, algún ejemplar original, o sea, nunca facsímil, original, como regalo. En fin, creo que es una oferta un poco interesante para los seguidores del caso, de la crónica negra en general, y para que vean cómo eran esos tiempos que parecen pasados, pero que son muy recientes y que incluso hasta son un reflejo de la actualidad. Juan Rada, ha sido un placer que hayas estado de nuevo en nuestro espacio, en este caso para hablarnos de algo que muchos de nosotros, y me incluyo, desconocíamos, como es el crimen de Somosierra o la desaparición del niño de Somosierra, porque tampoco tenemos del todo claro si con él se cometió algún crimen o no. Creemos que sí, lamentablemente hubo un grave delito de tráfico de drogas que se remató inesperadamente, pero con un crimen, que es matando al niño. Juan, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.